que otros no te hayan dado. Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, ¿cómo puedo amarte? Enséñame tú. Hoy pongo mi vida para que tú hagas conforme a tu espíritu. Comiénzame a hablar. ¿Qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que aún no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, ¿qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que aún no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, ¿qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que aún no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Solo puedo entregar mi vida como ofrenda. Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, tú que prometiste siempre estar conmigo. Espíritu Santo, haz aquí tu morada, anhelo tu fragancia cada noche, mi quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que
es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción, porque es más que palabras y es más que una canción, porque es más que palabras y es más que una canción. Una vez más dile, quiero vivir agradecido. Vamos, levanta tu voz. En todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida, porque es más que palabras y es más que una canción, porque es más que palabras y es más que una canción, porque es más que palabras y es más que una canción.
estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy, cantando cantando mi corazón se une a la melodía angélica, cantando mi corazón se une a la melodía. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Dile qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Una vez más, dile qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy, cantando cantando santo.
cantando más allá de la muerte me seguirá tu amor, estando en valle de oscuridad. Oh, siento sé que no hay nadie que me pueda amar como me amas a mí.
estoy. Sé que más allá de la muerte me siento amado. Vamos, cántaselo con tu voz, dile. Me siento amado por ti, Jesús. Y yo sé que no hay nadie que me pueda amar como me amas a mí. Una última vez, dile. Me siento
levántale una ofrenda de palmas al Todopoderoso. Bendita es tu presencia, Padre. Y más valiosa que el oro y la plata. Vamos, no te canses de aplaudirle. Dale esa ofrenda de palmas bien fuerte al Todopoderoso. Al único que es digno de recibir la alabanza, la adoración, al único digno de honra. Te adoramos solo a ti. Al único digno. Aleluya. Puede usted tomar su lugar, dígale al que tiene la par, dile bienvenido eres, en el nombre de Jesús, amén. Un tiempo de bendición, un tiempo de fortaleza, amén. Siempre el adorar a nuestro Dios nos fortalece, amén, y nos llena más de Él. Sí, nos conviene adorarle al Señor, amén. No es como los dioses griegos que si le adoraban a Dios, a los dioses más bien, que si no adoraban a sus dioses se debilitaban. Pero dile al que tienes a la par, nuestro Dios no es así. Es al contrario, el Señor nos fortalece cada vez que le adoramos. Amén. Amén. Eso. Muy bien. Vamos a empezar y espero cerrar ya este día, ya este tema. Amén. Que acuérdense que ya llevamos las veces que me ha tocado los miércoles. Pero vamos, amén. Hoy sí lo terminamos. Amén. Sí. Muy bien. Acuérdese que el tema es errar en el blanco. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda o no? Amén. ¿Seguimos vivos, hermanos, o ya se quedó en la presencia del Señor? Amén. Muy bien. Muy bien. Estábamos tocando ahí algunos puntos. Recuerda algunos puntos acerca de que cuando pecamos, cuando erramos en el blanco, recuerda que vimos y enseñamos que la gente al errar en el blanco, la gente al pecar, la gente al salir de Cristo, ¿sí recuerda todo esto? Al salir de Cristo, al pecar, al errar en el blanco, cada vez que pecamos nos salimos de Cristo. ¿Amén? ¿Sí recuerda eso? Entonces cada vez que erramos en el blanco vimos también que nos hacemos, la gente que peca o erra en el blanco, se sale de Cristo, se hace susceptible, fue el último punto que vimos, a las voces de los demonios, que es lo que lo empieza a energizar por la cuestión de que salió de Cristo. Amén. Muy bien. También vimos que no hay pecado chico o pecado grande, el pecado es pecado. Pero también vimos que la consecuencia del pecado es diferente cuando yo atento en contra del cuerpo de Cristo. ¿Sí recuerda también lo que vimos? Que cuando yo peco en contra de mi hermano, estoy saliendo no solamente del corazón de Cristo, sino también del corazón de mi hermano. Y estoy atentando en contra del cuerpo de Cristo. Y pusimos el ejemplo de la situación de adulterio. ¿Recuerda usted que no solamente está atentando en contra del corazón de su hermano, sino de su esposa, de su hermano, de su prójimo, y también está atentando en contra de sus hijos, en contra de los hijos de su prójimo, y así? ¿Sí recuerda? Muy bien. Vamos a seguir, y con esto esperamos ya terminar en el nombre de Cristo. Muy bien. Entonces, lo último que vimos, si no me equivoco, fue primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Amén. Vamos a leer desde ahí, que fue el último punto que vimos. Primera carta de los Corintios, ¿qué les dije?
Eso, nada más quería ver si estaban despiertos. Que mira, ahorita hace calor, nos da sueño. Hace frío, nos tapamos, nos da sueño. Porque este tiempecito es como para invernar, ¿no? Un atolito bien caliente, un chocolatito, una conchita o un bolillo de esos que crujen, ¿verdad? Con mantequilla o frijolitos, ya depende, ¿verdad? ¿Quién? Entonces, pero bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son. Oye, entonces mi cuerpo, ¿a quién le pertenece cuando yo estoy en Cristo? A Dios. ¿A quién le pertenece mi espíritu cuando yo estoy en Cristo? A Dios. Entonces mi cuerpo, también Pablo por ahí dice, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Y qué? Santo, agradable ¿a quién? Entonces yo en Cristo busco agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo que yo tengo, porque el espíritu que yo tengo ya no son míos, ya no me pertenecen, ¿le pertenecen a quién? A su Creador. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Y por aquí ya estoy contestando algunas preguntas, estoy enseñando por ahí a alguien que estamos ministrando. ¿Qué pasa si yo me quiero hacer un tatuaje? Dile al que tienes a la par. ¿Te vas a condenar por un tatuaje? Claro que no. Pero tu cuerpo ya no te pertenece. ¿Perdiste galardones? Sí, no te vas a condenar, pero perdiste galardones. Vuélvele a decir, porque tu cuerpo ya no es tuyo, le pertenece al Señor y buscamos agradarle en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Porque aún el cuerpo se tiene que sujetar y tiene que obedecer. Amén. Aunque por ahí digan, es que hermano, la carne es carne, no puedo. Sí se puede. Se tiene que sujetar la carne aún al espíritu. Amén. Muy bien. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Entonces, hermanos, ¿se puede glorificar a Dios con nuestro cuerpo? Claro que sí. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces, vamos ahora al siguiente punto. Si no me equivoco, es el punto número 5. Primera de Juan 5:16. Fíjate bien lo que dice, ¿ya lo tienes ahí? Primera carta de Juan 5:16. Y aquí nos vamos a topar con algo bien interesante. ¿Ya lo tiene ahí? Primera carta de Juan 5:16 dice, si alguno viera a su hermano cometer ¿qué? Vamos a cambiar esa palabra por si alguno ve a su hermano errar en el blanco o salirse de Cristo, ¿qué dice? Dice, si alguno viere a su hermano salir de Cristo, que no sea de muerte. Fíjate. Bueno, vamos a leerlo bien. Dice, hermano, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de ¿qué? De muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.
Entonces, a ver, voy a volverlo a leer. Primera de Juan 5, 16 al 17. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, a ver, entonces ¿hay pecado de muerte? ¿Y hay pecado de no muerte? Pero ¿cómo saber cuál es cuál? Si el pecado es pecado. Bueno, vamos a verlo. Vamos a seguir leyendo. Cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pecado de muerte es un pecado que atenta directamente por la voluntad propia a salirse de Cristo, a errar en el blanco. ¿Qué quiere decir? El pecado de muerte o para muerte es ese pecado que sabiendo que es pecado, decides hacerlo en tu propia voluntad. Ese es un pecado de muerte porque sabes que lo que estás a punto de hacer es pecado. ¿Cuántos saben que robar es pecado? ¿Qué dice? ¿Cuántos fueron a catecismo? ¿No les enseñaron los 10 mandamientos? No robarás. Entonces, todos tenemos conciencia de alguna manera que robar es pecado. Y si yo sé que robar es pecado y de repente se me atraviesa, no sé qué les gusta, un celular X, el que sea, el chafafón 14, 15. Y tú sabes que robar es malo y de repente ahí te crecen las uñas y tomas el celular, ¿será un pecado de muerte? Sí, porque sabías que era pecado y en tu voluntad aún así decidiste hacerlo. Digo decidiste porque la idea de que es que hermano caí en pecado, no caíste, te lanzaste como gordo en tobogán al pecado. Es que hermano, volví a caer. No volviste a caer, te volviste a lanzar al pecado. Porque hay una diferencia que cuando alguien dice la palabra que mejor son dos que uno, por si uno cae el otro lo levanta. Escucha, cuando tú caes, va a estar el otro, vamos a estar ahí para levantarte. Pero cuando tú te deslizas al pecado, tú tienes la responsabilidad de levantarte. ¿Sí se entiende? Porque la gente luego cae en pecado y le echa la culpa al otro porque no lo levantó. No, espérate, sí, estamos para ayudarte, estamos para ministrarte. Pero si tú te deslizaste al pecado, tu responsabilidad es levantarte. Amén. Nosotros nada más estamos ahí como coach, ministrándote, aconsejándote, pero la responsabilidad es tuya. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que podemos podemos rogar por una persona que está en un problema que se metió por causa de un pecado. ¿Cuál es el pecado de no muerte? El pecado cuando pecan en ignorancia. Cuando hay un pecado por ignorancia, chin, es que yo no sabía esto. A ver, ¿cuántos comieron moronga aquí? A mí me obligaron a comerme un taco de niño. Sí, bueno, a mí no me gustó, pero a mucha gente le gusta. Yo no sabía qué era, me dice mi abuelita, échate un taco, hijo. Bueno, por ahí de las 2 de la tarde en el tianguis, ya con hambre. Bueno, no tenía edad, ¿verdad? Pero estaba yo chico, tenía como de 8 a 10 años. Yo creí que era longaniza. La vi negra, dije, bueno.
Pero pues como también había el chorizo verde, y así dije, bueno, a lo mejor es chorizo, longaniza, ¿no? Y entonces me dan un taco, me lo como, no me gustó mucho, pero tenía hambre. Y entonces, a ver, si Luis se comió un taco de moronga, teniendo ignorancia de lo que habla la Biblia, ¿eso qué es? ¿Un pecado de muerte? No, o es un pecado en el cual se puede pedir y Dios nos dará vida. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay un pecado de muerte o para muerte, es porque con toda alevosía y ventaja decidimos en nuestra voluntad seguir en el pecado. Entonces, aquellos que comieron moronga en ignorancia, no se preocupe. Amén. Entonces, un pecado que no sabía que estaba cometiendo, que, por ejemplo, el ejemplo de la moronga, ciertas comidas, ciertas actitudes, ciertas acciones. A ver, ¿qué dice la palabra acerca del perdón? Que tenemos que perdonar, porque si no el Señor no nos va a poder perdonar. Así de fácil. La mayoría de las veces que la Biblia habla acerca del perdón te enseña que si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. ¿Y cuál es el pensamiento de ante las situaciones que nos hacen adversas, que nos lastiman, que nos hieren, que nos duelen, ante una persona o que nos hace una persona? ¿Sabes qué? Pues que te perdone Dios porque yo no. O perdono pero no olvido. Yo no te puedo perdonar porque no soy Dios y solamente Dios perdona. ¿Quién tenía ese pensamiento antes? Sean sinceros, hombre, pues si lo sabe Dios. Sí, exacto, pero es una injusticia y toda injusticia es pecado. ¿Me entienden? Entonces la falta de perdón, si es una injusticia, es pecado. ¿Y cuántos pecaron de falta de perdón antes de conocer de Cristo? No, mira, eso ya es por el Espíritu Santo cada quien, pero sí es necesario poner límites si es necesario. Ejemplo, si a una muchachita la abusaran, ¿tengo que perdonar? ¿O el papá tiene que perdonar? Sí, pero ¿sabes qué? Que lo que pasa siempre, o el mayor porcentaje es cuando que un familiar, la tasa de abusos, la mayor parte es un familiar cercano. Pero entonces ahora imagínate, ok, te perdono, pero te quiero 10,000 kilómetros lejos de mi hija. Claro, sí. Obviamente yo lo estoy perdonando y no lo digo con odio, pero tengo que guardar a mi hija, tengo que cubrir a mi familia. Entonces sí, puedo perdonar, pero debo de limitar. Eso no está peleado con el perdón. ¿Sí se entiende? Tampoco, o sea, hay que ver la situación y todo eso, o sea, porque es como si alguien viene, oye Luis, préstame 10,000 pesos, órale, ahí va, por fe. Oye, ¿qué crees? Necesito que me pagues. Híjole, no tengo, es más, hasta venía a pedirte otros 5. Bueno, órale, ahí está. Oye, necesito que me paguen mis 15,000 pesos. ¿Qué crees? Que no tengo, pero quería pedirte otros 3. ¿Qué harían? ¿Le volverían a prestar? ¿Por qué? ¿Y eso nos hace malos? No, mira, a ver, mira, ¿sabes qué? Te perdono la deuda, lo estás perdonando, te perdono la deuda, pero no me vuelvas a pedir dinero. Ah, ¿cómo crees? Me ofendes, que soy un ratero. No, a ver, si yo te estoy ofendiendo, así como yo te perdoné la deuda, perdóname ahora tú porque te estoy ofendiendo, no es nada, o sea, seguimos igual, pero por favor no me vuelvas a pedir porque no tienes la responsabilidad de pagarme y no te puedo prestar más. Perdóname tú la ofensa de que no te preste dinero porque no me lo pagas.
¿Me entienden? Entonces, habría que ver por el Espíritu Santo qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque tampoco poner límites es bueno, pero no nos podemos excluir del cuerpo de Cristo, hablando de hijos de Dios. Si yo tengo una situación con alguien, ¿qué es lo correcto? Ponerse a cuentas, pero si hay una situación yo puedo poner límites, pero no me puedo excluir del cuerpo de Cristo. ¿Me entienden? Porque muchas veces lo que hacemos es dividir el cuerpo de Cristo. Y tú y yo y todos los hijos de Dios vamos a ser uno solo. Entonces no podemos dejar a un lado el cuerpo de Cristo. Entonces sí perdono, pongo límites, sabes que ya no te puedo prestar más. ¿Me entienden? Pero no, eso no me hace odiarlo o separarme de él como cuerpo de Cristo. Entonces sí, te perdono, pero no te puedo prestar más. Y no estoy fallando en nada. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces vuelvo al punto. A ver, ¿cuántos pecamos por falta de perdón? Antes de conocer la Biblia, antes de que viniera a la luz, entonces, ¿es un pecado de muerte? No, ¿por qué? Porque estábamos en ignorancia. Hay de aquellos que sabiendo que la falta de perdón es una injusticia, siguen sin perdonar. Ahí es otra cosa. ¿Se entiende? Muy bien, entonces, ante estas situaciones, ante este pecado de ignorancia, digámoslo así, hablando de comidas, lo que hablábamos, ciertas comidas, ciertas actitudes, ciertas acciones, uno puede orar por eso. Roguémosle al Padre porque estamos en pecado. O sea, si yo estoy en un pecado de ignorancia, yo puedo ir delante de Dios y Él me va a dar vida, lo que hablábamos. Yo puedo pedir por alguien al Padre, ¿sabes qué? Mira, Luis, me eché 10 tacos de moronga y por ahí dice el hermano una cervecita, dice. Yo no sabía que tomar era malo, yo no sabía que comer sangre era malo. Bueno, vamos a pedir al Señor por ti. Y entonces eso le va a traer vida, porque yo puedo pedir, o Él mismo puede pedir por él, y eso va a traer vida. Ajá. Entonces, es un pecado desde la ignorancia. Es un pecado que no lo hace desde su corazón. Cuando alguien determina seguir en el pecado, continuar con el pecado, ¿desde dónde está saliendo? ¿Desde dónde lo está maquinando? Desde su corazón. ¿Se entiende? ¿Amén? Muy bien. Entonces, no se le computa como pecado, sino que lo hace por ignorante. Y a veces caemos en esta separación o en esta muerte, hablando de la separación, de salir de Cristo, por ignorancia, lo que habla Oseas capítulo 4, versículo 6, me parece que es. Vamos a leerlo, Oseas capítulo 4, versículo 6. Que muchas veces ocupamos este versículo, pero fíjate lo que dice. ¿Ya lo tienes? Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dice, mi pueblo fue ¿qué? Destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ignorancia, por falta de conocimiento. Entonces mucha gente, mucho hijo de Dios se separa de Cristo, sale de Cristo, erra en el blanco por ignorancia. Pero ese pecado de ignorancia o por ignorancia se puede pedir y el Señor va a traer vida, lo que estábamos hablando en primera carta de Juan. Ahora sí, ya con esta luz, vamos otra vez a primera carta de Juan 5:16.
Lo voy a leer. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, que sea en ignorancia. A ver, yo me voy con el hermano Manuel al tianguis y yo estoy ignorante de la palabra y el hermano Manuel me ve echarme 10 tacos de moronga. ¿Cuál es la responsabilidad del hermano Manuel? Pedir por mí. A ver, mira Luis, la palabra dice esto, vamos a orar por ti. Padre, perdona a este ignorante en el nombre de Jesús. Ajá. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pecado de ignorancia, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Se entiende? Entonces, cosas que en otro tiempo no nos dábamos cuenta porque no teníamos la luz de Cristo. Todo lo que hicimos en ignorancia, fuera de Cristo, es pecado, no de muerte. Amén. Por eso se puede ministrar la iniquidad, porque es algo que nosotros no hicimos, y si lo llegamos a hacer, el mismo pecado que nuestros ancestros, fue porque lo hicimos fuera de Cristo. Cuando tú en Cristo, con la luz que tienes y el poco conocimiento que tienes, y la palabra dice no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y la codicia si la tomas, ¿qué crees que va a pasar? ¿Ese es pecado de muerte o no de muerte? Es pecado de muerte, porque en tu voluntad decidiste seguir adelante. Y acuérdate que muerte no está hablando solamente del cese de las funciones físicas, sino de una separación. Entonces, cuando yo sigo adelante y entro y me deslizo al pecado, entro en una situación de separación de Cristo, me salgo de Cristo, erro en el blanco. Entonces nosotros podemos, o esta persona que cayó en ese pecado en ignorancia, podemos orar y decir, Señor, ten misericordia de mí, o ten misericordia del hermano. Pero la diferencia, volvemos al punto, que si alguno, sabiendo que está cometiendo pecado, decide ignorar la voz del Espíritu, y ahorita vamos a ver ahí, vamos a entrar más profundo ahí, decide ignorar la voz del Espíritu Santo, comete el pecado, está bajo la maldición del pecado, habiendo sido separado, apartado por su propio deseo, que son las concupiscencias. Entonces esta persona se aparta de Cristo y va a sufrir las consecuencias de apartarse de Cristo. Vuelvo a lo mismo, no porque Cristo te castigue. Lo vimos la primera clase que dimos de esto. Recuerda que habla Juan capítulo 3, que dice que Cristo no vino a condenar al mundo, sino vino a... Y el que no cree en Él ya está condenado. O sea, de entrada ya está condenado. No es que Jesús o el Padre los condene, no, sino que ya están condenados. ¿Sí se entiende, verdad? ¿Sí recuerda? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí Pablo? Dice, yo no digo que rueguen por ese, tampoco dice que no roguemos, ¿verdad? Por el pecado de muerte. Dice, lo que está tratando de decir es que si la persona no se arrepiente, si la persona no entra en un arrepentimiento, ¿qué va a pasar? Se va a condenar. Va a venir muerte, va a venir separación. Y por ende va a ser energizado por demonios, va a ser susceptible a la voz de demonios. Amén. Primera carta de Juan ahí mismo. Juan, vámonos al capítulo 1. Del 9 en adelante.
Fíjate lo que dice. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Voy a seguir al capítulo 2, desde el versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no erréis en el blanco, para que no salgan de Cristo. Y si alguno hubiere pecado, si alguno se sale de Cristo, erra en el blanco, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Señor. Y Él es la propiciación, por todos nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me arrepiento, si una persona no se arrepiente, va a venir muerte, hablando espiritualmente. Va a venir condenación. ¿Por qué? Porque salimos de Cristo, salimos de la cobertura. ¿Recuerda usted cuando vimos, hablando de la palabra infierno como concepto, por qué el infierno es el infierno? ¿Cómo? Claro, porque es un hábitat donde no está Cristo. ¿Y por qué el paraíso es el paraíso? Porque es donde está Cristo. Por eso el paraíso es lo que es, porque Cristo está ahí. Y por eso el infierno como concepto es lo que es, porque es un hábitat donde no está Cristo. Entonces aquí en la tierra la gente que no tiene a Cristo, ¿qué es lo que está viviendo? Es un infierno. ¿Por qué? Porque ya está condenado. Exacto, ¿qué busca? Exacto, busca todo lo del mundo, busca todo lo exterior. ¿Por qué? A ver, Satanás perdió conciencia de lo eterno, perdió esa conciencia de lo eterno, de lo que hay en la eternidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Satanás quiere tentar al Señor Jesucristo, ¿con qué lo tienta? ¿Con cosas eternas o celestiales? Con cosas terrenales. ¿Por qué? Porque es lo único que Él te puede dar. Por eso dice la palabra que no hagamos tesoros en la tierra, sino ¿en dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque ahí está lo eterno. Y lo que va a hacer Satanás, él solamente te va a poder proporcionar lo pasajero, lo terrenal, lo temporal. Por eso de repente, ¿qué quieres? ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres dinero? ¿Quieres mujeres? ¿Quieres droga? ¿Qué quieres? ¿Quieres ser feliz? Y por eso la gente pacta con él. ¿Por qué? Porque lo único que puede dar Satanás es lo temporal, lo terrenal. Porque él perdió conciencia de lo eterno. Y lo que Dios nos da es eterno. Cuando tú recibes bendición de parte de Dios, es porque ya está en la eternidad. ¿Me entiendes? Cuando tú recibes bendición, cuando tú recibes esa añadidura, es porque ya está en lo eterno. Entonces, cuando tú haces tesoros en lo eterno, en el cielo, ¿los podremos ocupar en esta tierra? Sí, porque son recursos que Dios te da. Ay, hermano, a ver, enséñeme. Cáele con tu diezmo, que es parte de un pacto con el Señor, no conmigo. ¿Me entienden? Ya después lo analizaremos bien y lo enseñaremos bien. Amén. Pero son pactos con el Señor que desciende y establece lo que es eterno para nosotros. Amén. Entonces lo más común que hace el enemigo es sacarte de Cristo con cosas terrenales, con cosas naturales, con cosas pasajeras. Cuando la palabra dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra, no pertenecemos aquí, por eso tenemos que hacer tesoros en el cielo. Porque un día estamos y al otro ya no. Amén. Pues dele la gloria a Cristo. Vamos a Mateo capítulo 12.
Ahora sí lo pude terminar. Mateo capítulo 12, versículo 22. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 12, versículo 22. Vamos a leer por ahí unos 10 versículos más o menos. Amén. ¿Ya lo tienen? Muy bien. ¿Me puedes ayudar, Viv, a buscar el paralelo de Lucas de este? Cuando habla acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es ¿qué? Asolado. Entonces, a ver, paréntesis, si yo en mi casa estoy dividido con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, ¿qué es lo que está pasando? Hermanos, que tenemos unas broncas, pues sí, pues estás siendo asolado, estás dividido. Hay un espíritu de muerte, porque acuérdate que la muerte es separación. Entonces, si yo estoy separado, esto lo hemos enseñado hasta el cansancio, si yo estoy separado de mi esposa, hay un espíritu de muerte. Si yo estoy separado de mis padres, hay un espíritu de muerte. Y entonces por eso las broncotas que nos cargamos. Si yo estoy separado de mis hermanos, entonces hay un espíritu de ¿qué? De muerte. Y entonces por eso a cada rato nos agarramos del chongo, y por eso a cada rato que ya me voy, y ahí te quedas. Es ejemplo. Con los padres, con los hijos, con los hermanos. ¿Por qué? Porque está operando o están siendo energizados por un espíritu de muerte, de separación. Por eso dice, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. A ver, el echar fuera demonios es una evidencia del reino de Dios, no del reino de Luis. ¿Se entiende? Hago este paréntesis porque creo que es importante. ¿Por qué? Porque a veces creemos que porque el fulanito de tal, el hermanito fulanito de tal, el hermanito fulanito de tal, echa fuera demonios o se manifiestan demonios, creemos que está bien. ¿Y qué dice Mateo 7:21 en adelante? Cuando dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Por qué? Porque el echar fuera demonios es una evidencia del reino de Dios, no de los hombres. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué les dice el Señor? Apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Que no los conozco, no los oí, nunca los vi, nunca los escuché. Entonces, ¿alguien que no está en orden puede echar fuera demonios? No, entonces, ¿por qué los echó el Señor a estos y echaban fuera demonios? Porque no es el hombre, es lo que Dios es, la manifestación de Dios, es la soberanía de Dios. ¿Que es un requisito? Sí. Pues si no vamos a pecar todos, a fin de cuentas el Señor hace las cosas. No, no se trata de eso. Pero la gente a veces se jacta de que el Señor la usa, o que el Señor hace las cosas a través de él, o que son ellos, aún estando en pecado. Y no. El echar fuera demonios es una evidencia del reino de Dios, no del hombre, no de Luis, no del hermano tal, no. ¿Sí se entiende? ¿Queda claro? Seguimos. Dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios,
Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, este es el meollo del asunto, nada más quería ver el contexto para que lo entendiéramos. Por tanto os digo, todo ¿qué? Pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia, ¿contra quién? Contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será ¿qué? Perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cómo dice el de Lucas? Dice Lucas 12:10, toda palabra que se diga en contra del Hijo del Hombre será perdonada, pero toda blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. ¿Qué significa la palabra blasfemia? Hablar impíamente, injuriar, blasfemador, blasfemar, calumnia, calumniar, decir mal, difamar. Mal. Maldecir. Muy bien, entonces a ver, aquí hay algo bien interesante. Tenemos 10 minutos, si nos alcanza. Leo el versículo 32. Dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será ¿qué? Perdonado. Entonces, si alguien blasfema en contra de Cristo, ¿le será perdonado? Sí. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será ¿qué? ¿Por qué? Ni en este siglo ni en el venidero. Y bueno, leímos el contexto, ¿por qué? Porque lo que estaban haciendo los fariseos ahí en ese momento era blasfemia en contra del Espíritu Santo. No se trata, miren hermano, yo de niño estaba, no sé qué me pasaba. Como a la edad de 6 años, 5 años, quién sabe qué pasaba. Así de mal estaba, hermano. Que decía un montón de injurias en contra de Jesús y en contra del Espíritu, que me llevaba yo creo los chamucos que traía dentro yo. Y entonces, fíjense qué locura, o sea, yo rezaba en ese entonces, porque pues ya sabes, las abuelitas, la mamá, y necesitaba encontrar algo que me urgía y rezaba, Diosito, por favor, que lo encuentre abajo de la cama, y no lo encontraba y maldecía a Dios. Y decía de cosas al Espíritu Santo y a Jesús y puras tonterías, hermano. No sé qué me pasaba, vuelvo a repetir, creo que eran los chamucos que traía. Pero entonces estoy condenado. Número 1, muy bien, hermana. Sí sabe. Pero dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo a nadie se le va a perdonar. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Lo que estaban haciendo los fariseos en este momento. ¿Qué estaban haciendo los fariseos en ese momento? Exactamente, que el Espíritu Santo era ¿qué? Belcebú, el príncipe de los demonios. Blasfemar contra el Espíritu Santo es negar, ¿cuál sería la palabra correcta? Tiene que ver, sí, pero el contexto me habla de esta parte, que negar que lo que sucede, que bueno, en ese momento cuando Cristo estaba liberando, ministrando, no creían que fuera por el Espíritu Santo, sino por Belcebú. Eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Injuriar. Exactamente. Entonces, negar la evidencia. Entonces, a ver, no sé, fui sano por el Espíritu Santo, me tocó, me sanó. Estás bien loco, ¿qué Espíritu Santo? Fueron los brujos ahí donde vas, seguramente te echaron sal, jugo de uva y demás.
Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero ¿por qué el blasfemar contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado? ¿Y por qué si el blasfemar contra el Hijo del Hombre, contra Cristo, sí se nos será perdonado? ¿Por qué? Porque de entrada, aquel que blasfema en contra del Espíritu es porque no lo tiene. Porque si tuviera el Espíritu Santo, ¿cuál es la función o una de las funciones del Espíritu Santo? ¿Cuál es? Redarguirnos. Entonces aquel que injuria o aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, de entrada no lo tiene. Y eso es algo complicado, ¿por qué? Porque, o algo más profundo, o muy profundo, ¿por qué? Porque aquellos que pecan y pecan y pecan, yo pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Está o no está el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque cuando David peca, porque sí llegó a pecar y se deslizó como gordo en tobogán, ¿cuál fue evidencia del Espíritu Santo en David aún cometiendo el pecado? ¿Cuál fue la evidencia de que el Espíritu Santo aún estaba ahí? Lo redarguyó. En el momento que viene el profeta y le cuenta la historia, a ver David, está pasando esto, un hombre tomó una oveja que no le pertenecía y empieza a explicarle, ¿y qué le dice David? Ese hombre debe de morir bien enojado, ¿no? Bien digno, David. Y le dice el profeta, ese hombre eres tú. ¡Pah! El velo que estaba sobre David se rasgó. ¿Y qué fue lo primero que vino? Arrepentimiento. Y no fue la misma actitud que Saúl. ¿Cuál fue la actitud de Saúl ante la confrontación del profeta? No, pues yo los traje para sacrificarlos a tu Dios. Excusarse. ¿Y qué fue lo que hizo David? ¿Sabes qué, Señor? Sí, perdóname. Perdóname, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de tu salvación. Esa es evidencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo redarguyó. Lo redarguyó, y aquellos que se posicionan, no, y yo estoy bien, estás loco, no es cierto, oye, pero tenemos esta evidencia, no, yo no, está loca la persona, no, a ver, no. Cuando una persona entra en esa posición, es porque no ha sido redarguido por el Espíritu Santo y no hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, ¿qué es? Cambio de mentalidad, dar vuelta en U. Y cuando no hay el Espíritu Santo, cuando no está el Espíritu Santo, no va a haber arrepentimiento. Porque el que nos lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Y aún para llegar a un arrepentimiento tiene que haber un quebrantamiento. ¿Por qué? Porque nos tenemos que humillar. ¿En qué sentido? En reconocer, no de que, oh, no, sí, por mi culpa no soy digno. No se trata de eso. Exacto. Entonces, pero tiene que haber arrepentimiento. ¿Y quién es el que nos lleva al arrepentimiento? El Espíritu Santo. Por eso aquel que blasfema contra el Espíritu es porque no lo tiene. ¿Los fariseos blasfemaron en ese momento? Sí. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu del Señor en ellos. Bueno, hablando ya teológicamente, ¿posaba sobre ellos el Espíritu Santo? No. ¿El Espíritu de Dios? ¿El Espíritu de Adonai? ¿El Espíritu del Señor? No. Porque si estuviera posado sobre de ellos, no hubieran blasfemado. ¿Se entiende? Por eso cuando tú blasfemas contra Cristo, ¿quién te va a redarguir para arrepentirte? El Espíritu Santo. Por eso dice que aquel que blasfema o que hablar en contra del Hijo del Hombre le será ¿qué?
perdonado. ¿Por qué? Porque el que te va a llevar al arrepentimiento y te va a redarguir es el Espíritu Santo. Pero aquel que blasfema contra el Espíritu es porque no lo tiene. No tiene de dónde sujetarse para arrepentirse. Y por lo regular son gente altiva y arrogante. Porque no han aprendido a humillarse. ¿Por qué? Porque la humillación te va a llevar a la adoración. Es necesario humillarnos para adorar, porque es el principio básico de la adoración, el humillarse delante del Señor. Entonces, de repente hay momentos de adoración bien, bien tremendos, bien poderosos, donde hasta ha habido momentos donde la presencia de Dios hasta como que te aplasta así para que te humilles. Y gente seria así, o en la alabanza sin aplaudir, los brazos cruzados. Y, hermano, ¿no sintió la...? Yo me postro en el Espíritu. Ah, ok. Sí, sí puedes hacerlo. Yo me gozo en el Espíritu y bien serio. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero tiene que haber un fruto. Tiene que haber un fruto. Entonces, por eso es necesario o lo fundamental para nosotros poder regresar a Cristo, hablando de esta parte de la palabra de pecado que nos hace errar en el blanco, que nos saca de Cristo, el que nos va a volver a Cristo es el Espíritu Santo. Pero aquel que no tiene el Espíritu Santo no se va a poder arrepentir. Porque es como Juan el Bautista, ¿qué le decía a los judíos? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Los judíos seguían la ley. Sí, a ver Juan, ven, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo sigo la ley, si yo sigo los mandamientos, si yo honro los sacrificios, si yo voy al templo, si yo esto, si yo lo otro, si yo no le echo nada a mi hermano, a mi prójimo, a ver, ¿de qué me tengo que arrepentir? Que esa era la situación con los judíos. Eran tan altivos y tan arrogantes que creían que cumplían la ley o se sentían tan seguros de cumplir la ley que no escucharon la voz en el desierto que les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y entonces, ¿qué les estaba diciendo Juan el Bautista? Arrepiéntanse, cambien su mentalidad, porque el Mesías que ustedes esperan no es el que ya llegó. El Mesías que vino no va a derrocar el imperio romano, él no vino a eso, vino a derrocar el imperio de Satanás. ¿Por qué? Porque los judíos creían que Jesús o el Mesías iba a venir con todo furor en contra del imperio romano. Y entonces ven a un Jesús nacido en un pesebre, que es una equipá, que es un tabernáculo, porque nació en tabernáculos. Entonces, pues, ¿usted quién es? ¿Por qué? Porque ellos esperaban otra cosa. Por eso Juan el Bautista le decía: arrepiéntense, cambien su manera de pensar. A ver, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si sigo la ley, si sigo los mandamientos, si sigo los sacrificios, si sigo esto, si sigo la tradición de los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿de qué me tengo que arrepentir? Su orgullo, su altivez y su arrogancia no le permitieron ver al Mesías. Entonces también por eso dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero benditos somos porque nosotros sí lo recibimos con el corazón abierto y los brazos abiertos. Y también tenemos al Espíritu Santo guiándonos y enseñándonos a toda verdad, y a todo lo que Cristo habló y estableció en esta tierra nos lo recuerda. Entonces, parte fundamental del poder regresar a Cristo,
del poder arrepentirnos es el Espíritu Santo. Y yo por ahí le decía a una personita que ministraba tiempo atrás, le digo, a ver, oye, a mí me preocupa esta situación. Siempre que te veo, caí. Siempre que te veo esto. Siempre que te veo lo mismo. Ya te ministramos, ya echamos fuera al demonio, ya esto, ya lo otro. Entonces, ¿qué está pasando? Y me habla el Señor y me dice, pregúntale si ha percibido al Espíritu. Le digo, oye, y dentro de todo lo que ha sucedido, ¿no escuchas una vocecita ahí dentro de ti que te dice no lo hagas? No, pues no. ¿No hay algo dentro de ti que te dice no lo hagas así? Ese Pepe Grillo que te dice no lo hagas. No, pues la verdad no. Ya, con razón. Y uno se confía, porque no, pues llevo como 15 años en Cristo. Ah, ok. Pero esos 15 años no podía percibir al Espíritu Santo. Y entonces una tras otra, y es que ahora esto, y entonces ministrábamos, y seguía, ministrábamos, y seguía hasta que el Señor me dice, pregúntale si has percibido al Espíritu Santo. Y pues ahí estaba el alcabuz del asunto. No había un arrepentimiento, no había un cambio de mentalidad, no había por qué. Bueno, que no del Espíritu Santo, depende de tu voluntad, de tu capacidad de decidir, de tu determinación, porque el Espíritu Santo no te va a hacer manita de puerco para que no peques. Él simplemente te va a decir, no hagas eso. Y muchas veces nos imaginamos al Espíritu Santo jalándonos de los cabellos, las orejas. No, Luis, no hagas eso, no. Y no, es simplemente algo interno que te dice, no lo hagas. Está mal, vete. Y ahí es donde entra tu determinación y tu voluntad y tu decisión. Ahí ya no se puede hacer nada del Señor, ni el diablo. Ay, es que el diablo me obligó a pecar. Shh, cállate, no es así. ¿Te va a poner todo enfrente? Sí. Pero el que decide brincar al barranco eres tú. ¿Se entiende? Así que, hermanos míos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo no sé si me puedes apoyar, Chente. O no sé si tengas la pista por ahí, o me apoyas tocando, hijo, como tú quieras. Pero vamos a orar. Amén. Póngase usted de pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Cristo. Cierra ahí tus ojos, ahí donde estás. Y si hay algo en que te tienes que poner a cuentas, ponte a cuentas de una vez. O si ha habido momentos donde no has refrenado tu lengua o tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, porque no sientes la presencia del Espíritu Santo, no está esa voz interna que te dice no lo hagas, vamos a ponerlo delante del Señor y vemos qué está estorbando. ¿Qué es lo que está frenando el fluir del Espíritu Santo en tu vida? Padre, en el nombre de Jesús, hoy clamamos a tu presencia, Padre, hoy clamamos al Espíritu de vida. Hoy clamamos, Padre, al Espíritu Santo, en el nombre del Hijo del Dios viviente. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, empieza a escudriñar el cuerpo, empieza a escudriñar el alma, empieza a escudriñar el espíritu y empieza a quebrar todo bloqueo espiritual, todo aquello, Padre, que había generado opresión en tus hijos. Todo aquello, Padre,
en el nombre de Cristo que les había estorbado, Padre, que no les hacía percibir tu voz, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo que los sacó de Cristo, Padre, lo que el errar en el blanco, el pecado, Señor, aún ancestral, Padre, que no les ha permitido, Padre, fluir, aquello que no les ha permitido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aún crecer, Padre, en el pacto de la sangre del Todopoderoso. Hoy quiébralo, Padre. Espíritu Santo, lava la conciencia de obras muertas en la sangre del Cordero. Espíritu Santo, empieza a fluir y empieza a quebrar toda fortaleza mental, Señor, en el pacto de la sangre del Hijo del Dios viviente. Hoy hablamos, Señor, tu presencia, rompiendo, Señor, ahora todo bloqueo espiritual. Hablamos la presencia del Espíritu Santo, redarguyéndonos, Padre, en la voluntad, Padre, sujetamos nuestra voluntad, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu Espíritu Santo hable, Señor, no mengue su voz, Padre, en el nombre del Hijo del Dios viviente. Sea tu Espíritu Santo, Padre, fluyendo día con día, llevándonos más a ti, revelándonos más de ti, Señor Jesús. Sea el Espíritu Santo llevándonos más y más a ti. Sea el Espíritu Santo, Padre, consolándonos también, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, aún en el momento más extremo, Señor, que nos hemos salido de ti, Padre, así como David. Danos la oportunidad de volver a ti, Señor. Danos la oportunidad de arrepentirnos, Señor. Danos la oportunidad de volver a tu corazón, Padre. Si en algún momento, Padre, dudamos de lo que tu Espíritu Santo ha hecho, Padre, y está haciendo en nosotros, hoy te pedimos perdón, Padre. Nos arrepentimos de esa manera de pensar, Padre. Y hoy ponemos nuestra mirada a lo eterno. Hoy ponemos nuestra mirada, Padre, en los cielos. Hoy ponemos nuestra mirada, Padre, a lo celestial. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, empieza a escudriñar y aún saca de lo profundo, Padre, aún cosas que no recordamos, Padre, aquello que nos mantiene fuera de Cristo y nos quiere sacar de Cristo, Padre, aún la tristeza, aún la depresión, las ansiedades, las angustias, Padre, los pleitos, las iras, las contiendas, Padre, todo lo que nos aleja de ti, Padre, todo lo que nos saca de ti, mi Dios, todo lo que nos hace seguir viviendo en la carne, Padre, permítenos arrepentirnos, Padre. Y aún si en estos días, Padre, en estos meses, en estas semanas, hemos vivido en la carne, Padre, te pedimos perdón. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos abrace, nos consuele y nos lleve a lo más profundo de tu corazón, Padre. Queremos habitar en ti, Padre. No solamente queremos visitar, sino queremos habitar en ti, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, empieza a sanar los corazones, Padre, porque veo corazones lastimados, Padre, que pensaban que no se podían acercar más a ti por la condición en la que estaban, Padre. Quita esa mentira del diablo, Padre, que no podían acercarse más a ti, Padre, y les daba temor acercarse más a ti por la condición en la que estaban, Padre. Y no solamente estoy hablando de pecados, sino estoy hablando de tristezas, de traiciones. Empieza a sanar, Padre. Espíritu Santo, Espíritu Santo, fluye. Y si
en algún momento, Padre, algunos de los que estamos aquí, de los que nos están mirando, Padre, salieron de tu corazón, vuelvan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Padre, y si en algún momento nos salimos del corazón de nuestro prójimo también, hoy nos queremos poner a cuentas, Padre. Si hemos pecado en contra del cuerpo de Cristo, hoy nos ponemos a cuentas delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, permítenos reivindicarnos, Padre. Permítenos arrepentirnos y volver a ti, Padre. Y no salir nunca más de ese lugar de seguridad, Padre. Nunca más salir de ese lugar, Padre, donde encontraremos el oportuno socorro, donde encontraremos bendición, donde encontraremos paz, nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Guíanos, enséñanos, Padre, a ser más como Cristo, Espíritu Santo. Más allá de lo que nosotros creamos correcto o incorrecto, que sea Cristo en nosotros, Señor. Perdónanos si hemos lastimado tu corazón al errar en el blanco. Perdónanos, Espíritu Santo, si te hemos entristecido con palabras, con actitudes. Perdónanos, Espíritu Santo, si te hemos entristecido hablando mal de otros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Y seas tú guardándonos, Padre, en integridad y en justicia delante de tu presencia, Padre. Hoy nos ponemos delante de ti, Padre, por la sangre del Cordero. Sigue sanando, Espíritu Santo. Sigue orando, Padre. Y no se aparte de nosotros tu Santo Espíritu, y devuélvenos el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Padre, y asimismo hoy queremos honrarte